Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy en esta noche los invito a que juntos adoremos y exaltemos el glorioso nombre de nuestro Salvador. Y lo vamos a hacer a través de una oración, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos, te adoramos en esta noche, Padre, porque solamente tú eres digno de adorar y de exaltar, bendito Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestra vida. Te bendecimos, Señor Jesucristo, te exaltamos con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el que vive por los siglos de los siglos. Recibe la alabanza y la adoración y todo el honor en esta noche. A tu nombre sea la gloria para siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dice su palabra en el Salmo 89, 18, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Adoramos al poderoso de Israel. Amén, aleluya. Ah
Dice su palabra en el Salmo 89, 5 al 8. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Celebremos a Cristo, hermanos.
su palabra en el Salmo 95, del versículo 1 al 3, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén, aleluya. Alabamos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, porque vive para siempre. Hermanos, dice su palabra en Apocalipsis 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno es el Señor que tú y yo le adoremos en esta tarde. Amén, aleluya.
Hermanos, hoy es el primer miércoles del año 2021 y bueno, le toca al área de adoración compartir con ustedes la palabra de estos miércoles. Y pensé mucho en cuál sería la palabra que compartiría con ustedes en este día. Le doy gracias al Señor por haberme dado esta palabra para hacerme recordar de la misericordia de Dios para mi familia, para mi vida. Y qué mejor manera de iniciar este año meditando en la eterna misericordia de Dios sobre nosotros. Hoy vamos a considerar acerca del Salmo 136 sobre la eterna misericordia de Dios. Pero antes de ello vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que ministre en esta hora, que Él sea el que nos recuerde, el que redarguya nuestro corazón, el que nos anime, el que nos exhorte, el que nos fortalezca. Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Padre, por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno para cada uno de nosotros. Tú nos has sostenido, Señor. Terminamos un año realmente muy difícil, para muchos hermanos más, quizá para otros menos, pero creo que para todos, Señor, fue un reto, fue una prueba, Señor, pero más que todo ello, Señor, fue el poder ver tu misericordia, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Hoy te damos gracias, te bendecimos con todo nuestro corazón. Descansamos en ti, Señor, sabiendo que tu misericordia es para siempre y que así como has estado con nosotros en los tiempos que han pasado, seguirás estando con nosotros, Señor, hasta el día en que estemos en tu gloriosa presencia. Te doy gracias, Señor, y te ruego que hoy tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro corazón y podamos hacer un análisis, Señor, de cuán agradecidos hemos sido contigo o cuánto hemos, Señor, meditado en lo grande, en lo misericordioso y en lo bueno que tú has sido para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias porque tenemos oportunidad de adorarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón en esta noche. Gracias te doy, Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a considerar, les decía, el Salmo 136. No lo vamos a leer de inicio, vamos a ir leyéndolo conforme vayamos avanzando. Y hermanos, créanme que yo le pedí al Señor una palabra para esta noche. Y repasaba el libro que consideramos compartir con ustedes, los temas que había en ese libro. Consulté algunas otras cosas más y me di por vencida y ese día me sentí un poco frustrada y me fui a dormir. Y yo oraba antes de dormir y decía, Señor, dame la palabra. Dame una palabra para tu iglesia. Dame una palabra de esperanza. Dame una palabra de fortaleza. Y le doy gracias al Señor porque estando dormida el Señor me revelaba este salmo. Me hacía recordar este salmo y yo decía en mi sueño, bueno, creo que esta es la palabra que el Señor quiere que meditemos. Y despertaba y yo decía, tengo que recordar cuál es la palabra que el Señor quiere que nosotros consideremos. Y bueno, hermanos, casi todos los años se inicia predicando acerca de las metas, de los propósitos que nos hacemos para cada año. Pero yo no quiero predicar de los propósitos que nos hacemos de cada año. Yo no quiero predicar, quiero compartir esta palabra y que todos consideremos
acerca de la eterna misericordia de Dios. Que nosotros consideremos lo importante que es adorar al Señor por la eterna misericordia que ha tenido de cada uno de nosotros. Creo que este año que acabamos de pasar ha sido tan difícil, lo digo por mi familia, porque pasamos situaciones muy difíciles de salud, de trabajo, muchas pruebas, pero creo que en cada una de esas circunstancias pudimos ver la misericordia de Dios derramada sobre nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de la eterna misericordia de Dios. Este Salmo 136 generalmente lo recitamos y lo cantamos después de que tomamos Santa Cena. Este año no pudimos tomar Santa Cena. Y creo que, pues tal vez al momento digamos, ay, bueno, pues no tomamos la Santa Cena, solo es un símbolo. Pero después de que no tuvimos la oportunidad de hacerlo en todo el año, sentimos la necesidad de haber estado con nuestros hermanos en la iglesia, recordando ese momento que el Señor Jesús dejó instituido y pensando en el momento en que volvamos a hacerlo cuando estemos en la presencia del Señor. Mi familia no puede estar reunida toda, no podemos coincidir muchas veces todos por los trabajos, más porque, bueno, Asael está lejos y él solamente podía estar el 24. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Vamos a tomar Santa Cena. Quizá no lo hicimos como en la iglesia y tal vez nos faltó cantar este salmo, yo lo consideraba. Compré una hogaza de pan, compré mi jugo de uva y todos alrededor de la mesa, estando todos, hasta los niños, incluso el más pequeñito, a Fabián le decíamos, ¿sabes qué, Fabián? Tú tienes que decir ¿por qué le das gracias a Dios hoy? Y bueno, él dio gracias a Dios por lo que él pudo. Todos participaron. Fue un momento muy, muy hermoso, donde pudimos recordar la gracia y recordar la misericordia de Dios que ha tenido para nuestras familias, para nuestros hijos, el constante cuidado del Señor, su constante amor, su perfecto amor. Y bueno, después, pensando en qué compartir con ustedes, yo pensaba y le preguntaba a Dios y el Señor me revelaba esta palabra. Y bueno, hermanos, el Salmo 136 es un salmo, les decía, muy hermoso. Es muy especial. En cada uno de los 26 versículos con que cuenta el Salmo 26, después de una frase se repite, porque para siempre es su misericordia. 26 veces se repite, porque para siempre es su misericordia. Y en muchas otras partes de la Biblia, por ejemplo en el Salmo 118, también se repite la frase, porque para siempre es su misericordia, pero únicamente 5 veces, más o menos. Sin embargo, a través de las escrituras hebreas, esta frase tiene un sentido litúrgico, ya que el pueblo de Israel, cuando estaba reunido y cuando los levitas estaban conduciendo la alabanza, la adoración al Señor, después de que ellos daban o decían alguna afirmación acerca de Dios, cuando estaban dirigiendo el canto y la adoración, todo el pueblo cantaba y respondía, porque para siempre es su misericordia. En Esdras, capítulo 3, verso 11, es cuando están haciendo la dedicación del templo, y dice la palabra del Señor, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel.
y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En el Antiguo Testamento, en cada ocasión, el contexto es de alabanza, es de adoración pública. La frase "porque para siempre es su misericordia" fue usada en muchas ocasiones. Yo creo que si nos pusiéramos a revisar la Biblia, pues no acabaríamos. Algunas de las ocasiones fue, ya decíamos, cuando la dedicación del templo. En el Salmo de David de alabanza, hay un salmo registrado en Primera de Crónicas, capítulo 16. Y cuando David alababa al Señor en el verso 34, Primera de Crónicas, se los voy a leer. Verso 34, este salmo es un salmo de acción de gracias de David. Y dice: aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. En ese mismo Salmo 34, cuando hablaba y les escribía acerca de las obligaciones de los sacerdotes, en el verso 41 también decían: y con ellos a Genán y a Jedutum y a los otros escogidos declarados por los nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Se escribe también cuando se dedica el templo de Salomón, en Segunda de Crónicas, capítulo 5, en el verso 13. A mí me encantan estos versos. Hace unos días yo los leía y me encantaban estos versos. En este verso 13 vemos la adoración al Señor. Y dice que cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y dice que cuando ellos adoraban de esta manera y hacían esta declaración, dice: la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, reconociendo la misericordia del Señor, se llena el ambiente de la presencia del Señor. La gloria del Señor baja sobre su pueblo. En el mismo libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, el verso 3, dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. La gloria del Señor llenó la casa. Y ellos no pudieron resistirse, y dice que se postraron sus rostros en el pavimento hasta el suelo. Y yo muchas veces he pensado, ¿qué es lo que nos detiene? El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y a veces cuando estamos adorando al Señor en la iglesia, en el templo, nos detenemos por el qué dirán. Ellos no pensaron en el qué dirán. Dice que postraron sus rostros en el pavimento. Nosotros antes adorábamos, nos hincábamos, levantábamos nuestras manos y ahora nos da vergüenza hacerlo. No lo hacemos. Y dice: adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. En el verso mismo, capítulo 7, el verso 6 dice: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David, para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No hay manera de reconocer al Señor
con todo nuestro corazón, sin que nuestro ser completo se quebrante ante la presencia del Señor. Esta es la verdadera adoración por la eterna misericordia del Señor. ¿Cuántos no hemos disfrutado de la misericordia de Dios? No podemos decir que nosotros no hemos sido partícipes de la misericordia del Señor. En el mismo capítulo de Segunda de Crónicas 20, me encanta este capítulo cuando el pueblo estaba con tanto temor porque venían los amonitas y fueron 2, 3, Amón, Moab, todos habían levantado contra el pueblo de Israel y venían para destruirlo. Josafat no sabía qué hacer. Muchas veces he hablado de este pasaje porque a mí me encanta. Y Josafat decía, ¿qué hacemos? Mira, Señor, cuán grande multitud viene en contra nuestra. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. Pero entonces, dice la palabra del Señor que ahí el profeta y les dice, así dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y les dijo, estad quietos, el Señor va a pelear por ustedes. Sin embargo, Josafat no se quedó con eso, no se quedó quieto, no se quedó allí, inmóvil. Dice la palabra del Señor que él ordenó que se levantaran los levitas, todo el pueblo se levantara para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y dice que cuando salieron al desierto para ver aquellos pueblos que venían contra ellos, a exterminarlos, dice que había hecho consejo con el pueblo y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados. Dice, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos no tuvieron que pelear con armas, no tuvieron que usar sus armas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Y cuál era su canto de alabanza? Era glorificar a Jehová, diciendo, porque su misericordia es para siempre. Dice que Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas, y ellos mismos se mataron. Y ellos no tuvieron que pelear. En el libro de Jeremías, capítulo 33, en el verso 11. Esta es una promesa. Se prometió que sería parte de la alabanza de Israel cuando ellos regresaran después de la destrucción sufrida en la conquista de Babilonia. Y dice la palabra del Señor así, Jeremías 33, 11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jeremías les decía, todavía se va a oír su voz de gozo y de alegría, como de los que acaban de casarse. Dice, alaben a Jehová de los ejércitos, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como parte de la alabanza de Israel, era común escuchar esta frase, alabad al Señor porque su misericordia es para siempre. Yo me imagino, quisiera poder no tener una imaginación tan limitada, y yo quisiera poder ver cuando el pueblo de Israel, me imagino que era impresionante cuando toda la multitud estaba reunida en los atrios del templo.
Y cuando estaban allí el sacerdote o los levitas cantando y clamando, una razón para darle gracias a Dios, y cómo el pueblo respondía a una sola voz, porque para siempre es su misericordia. En la tradición judía, el Salmo 136 ha sido llamado el Gran Jalel, por la manera en la que representa la bondad de Dios hacia su pueblo y los motiva a alabarlo por su misericordia y su firme amor. Hoy vamos a considerar esta palabra, este Salmo 136, lo que ha significado, lo que significa para nosotros y lo que es y seguirá siendo hasta que nosotros nos presentemos ante la presencia del Señor. Y bueno, en este Salmo, en el verso del 1 al 4, vemos la constante misericordia de Dios en su naturaleza esencial de quién es Él. Dice el primer verso, el verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136 da gracias y alabanzas a Dios por su bondad. Y el hecho de que Dios es bueno es fundamental para todo lo que Él es y hace. Sabemos que Dios es amor y ese amor es una expresión de su bondad y es una maravillosa razón para darle alabanza a Dios. Dar gracias no es el significado total de esta palabra. Cuando dice alabad a Jehová, quiere decir den gracias al Señor porque Él es bueno, pero no significa, no es su significado total, sino que es básicamente, significa que nosotros confesemos, que nosotros reconozcamos que Dios es bueno, que Dios ha sido bueno. Cuando dice alabad a Jehová porque Él es bueno, significa que tenemos que confesar, que reconocer, que recordar que Dios ha sido bueno con nosotros y su misericordia es para siempre. Y por lo tanto nos llama a una alabanza razonada, no una alabanza vacía, no una alabanza mecánica, sino que cuando nosotros adoremos a Dios, reconociendo que Él es bueno y que su misericordia es para siempre, nosotros podamos razonar que si estamos alabando al Señor es porque su misericordia ha sido con nosotros. Dice la palabra del Señor que su misericordia es nueva cada mañana y que es grande su fidelidad. Y que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Sus misericordias son eternas, son nuevas. No hemos sido consumidos porque su misericordia es para siempre. Él ha sido bueno para con nosotros. Recuerdo hace ya 3 años, más de 3 años, cuando tuvimos el accidente automovilístico, unos momentos antes nosotros íbamos escuchando alabanzas al Señor. Gracias a Dios por ello. Y el canto que íbamos escuchando unos minutos antes, es ese canto que dice, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Y uno de mis nietos me preguntaba, decía, abuelita, ¿por qué repite tanto Dios ha sido bueno ese canto? Y yo le decía, porque Dios es bueno, porque Dios ha sido bueno. ¿O no ha sido bueno Dios? Y me decían, no, pues sí ha sido bueno Dios. Y yo, pues por eso cantamos, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Bueno, después fue el accidente y nuevamente ellos me preguntaban, al fin niños, y me decían, abuelita, ¿por qué tuvimos este accidente si nosotros antes habíamos orado pidiéndole a Dios que nos cuidara en el camino, que nos protegiera? Y también íbamos cantando que Él ha sido bueno, que Él es bueno.
¿por qué entonces pasó esto? Entonces Dios no nos escuchó. Y yo les decía, sí, Dios nos escuchó. Porque en este mundo vamos a tener problemas, dificultades, pruebas, accidentes, enfermedad. Incluso vamos a enfrentar muerte. Pero en todas las circunstancias de nuestra vida, Dios va a estar con nosotros. Y yo les decía, Dios fue bueno con nosotros, porque pudimos haber muerto. Fue un accidente terrible. La camioneta fue pérdida total. Pues todos saben, hermanos, que la peor parte la llevó Xóchitl. Xóchitl estuvo muy grave. Ella fue rescatada de las garras de la muerte. Sin embargo, yo les decía, todos estamos vivos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, cuando dice alabad a Jehová porque Él es bueno, es reconocer que a pesar de la tribulación, a pesar de las luchas, a pesar de las necesidades, a pesar de los problemas, el Señor es bueno, ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno más allá de todas las cosas. Él es bueno más allá de cualquier sentido. Él es la fuente del bien. Él es el sustentador del bien. Él es el perfeccionador del bien. Él es el recompensador del bien. Por todo esto, Él merece la constante alabanza de su pueblo, escribía Spurgeon. En segundo lugar, vemos la constante misericordia de Dios. Dice, porque para siempre es su misericordia. Vemos del verso 1, la primera declaración, porque para siempre es su misericordia. Esta es la primera de las 26 veces que se repite esta frase en este salmo. Y decía yo, es probablemente la respuesta que la congregación de Israel a cada afirmación, a cada recordatorio de lo que el Señor había hecho, a cada frase dicha por los sacerdotes y levitas, el pueblo a una sola voz contestaba, porque para siempre es su misericordia. Esta era una de las frases cantadas que diariamente ellos utilizaban como parte de los sacrificios de en la mañana, de en la tarde. La declaración del pueblo proclama que la misericordia de Dios no tiene fin y que siempre será dada a su pueblo. En los salmos la palabra misericordia se traduce de la gran palabra hebrea Hesed, que puede ser entendida como la gracia de Yahvé, su amor leal, su amor del pacto para su pueblo. En el verso 2 y 3 dice, alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores. Alabad al Dios de los dioses y alabad al Señor de los señores. Repetidamente encontramos razones para agradecer y alabar a Dios. Pero aquí cada razón está conectada con quién es Dios. Él es mayor que cualquiera de los otros llamados dioses o señores de las naciones. Y esta idea puede ser tomada desde Deuteronomio, cuando se les decía que no había otro Dios como nuestro Dios. Solamente un Dios. Señor, Dios Todopoderoso. Y estas estrofas de apertura se refieren a aquel a quien se hace la referencia a través de los grandes nombres por los que Él es reconocido. Jehová. Dice, alabad a Jehová. En el primer verso dice, alabad a Jehová. El título de gracia. En el verso 2 dice, alabad al Dios de los dioses, Elohai,
el nombre de poder. En el verso número 3, el título de soberanía, Adonai, el Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, Elohim, Adonai. Entonces se alaba a Jehová, se alaba a Elohim y a Adonai. El Señor es más grande que todos los emperadores, que todos los reyes, que todos los señores de la tierra. No son nada. Ningún rey, ningún emperador, nadie es nada ante la majestuosidad de nuestro Señor. Dice el verso 4, al único que hace grandes maravillas. El pueblo era invitado a alabarlo como el Dios de verdadero poder y de las milagrosas maravillas. La mayor parte del resto del Salmo 136 describe muchas de las grandes obras que fueron y son una expresión de su gran misericordia. Su gesed para su pueblo. Su misericordia para su pueblo. Aquí se mencionan atributos de Dios, su bondad y su poder. Él es capaz de salvar, Él es capaz de proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y Él continúa haciéndolo. No fue solo el Dios del pueblo de Israel, Él es nuestro Dios. Es nuestro Dios de misericordia. Y todas sus obras son grandes en maravillas. Todas son, no importa el tamaño, si son grandes en tamaño, pequeñas en tamaño, aún las cosas más diminutas vistas al microscopio son grandes maravillas que incluso los más grandes científicos no han sido capaces de entender completamente y se maravillan de esa obra de un Dios todopoderoso, el único que hace grandes maravillas. En los versos del 5 al 9 vemos la constante misericordia de Dios en su obra como creador. Dice, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreas en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Inicia al que hizo los cielos con entendimiento. Y aquí el escritor vuelve al Génesis y adora y mira la obra de Dios y adora la obra creativa de Dios como una demostración de su misericordia eterna por su pueblo. La creación es un acto de amor divino. La creación fue completamente pensada para bendecir a sus hijos, para bendecirnos a nosotros. Nosotros disfrutamos de los cielos, nosotros disfrutamos del mar, de las aguas, nosotros disfrutamos del sol, de la luna, de las estrellas. Nosotros disfrutamos de todo cuanto el Señor ha hecho, porque todo fue pensado para que nosotros pudiéramos disfrutar de su creación, porque fue hecha para nosotros, pensando en nosotros. ¿No es esto un motivo de adorar al Señor? Me encanta ese himno, cuán grande es Él. Dice, cuando contemplo el amor divino, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Al recorrer, dice, los montes y los valles y ver tus bellas obras. Y hermanos, si nosotros queremos maravillarnos de la misericordia del Señor como creador, basta solamente mirar a los cielos,
Basta solamente mirar el hermoso sol, basta solamente en una noche estrellada contemplar las millares y millares de estrellas que brillan. ¿Quién sostiene esas estrellas? ¿Quién sostiene el sol? ¿Quién puso la barrera a los mares? ¿Quién hizo todo con tal perfección? Únicamente nuestro Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el misericordioso, porque para siempre es su misericordia. Los cielos arriba y la tierra aquí abajo declaran la sabiduría de nuestro gran creador y proclaman a gran voz la divinidad de las manos que lo formaron. Los cielos declaran el amor de Dios al hombre y la tierra enseña la obligación del hombre hacia su creador. ¿Cuál es la obligación del hombre hacia su creador? Adorarle con todo su corazón. Pablo proclama las mismas verdades cuando estaba en Listra, cuando le enseña a los gentiles, ahí que Dios, dice, ha mostrado su bondad al darnos lluvia desde los cielos y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Él da la lluvia, da el sol, hace el viento, vemos las nubes, todo fue creado por la divinidad de las manos de nuestro Creador. El tema de la creación en el Salmo 136 nos invita a deleitarnos en las obras del amor de Dios que ha hecho para nosotros. Cada mañana cuando usted salga, cada día cuando usted vaya en la calle, a veces decimos, es que no tengo tiempo para adorar a Dios. No tengo tiempo para bendecir al Señor. Cuando vaya caminando, mire los cielos y diga, Señor, gracias. Gracias por este hermoso día. Y si está nublado, también dele gracias a Dios. He recordado tanto en estos días a una hermana, nuestra hermana Lucía. Ella, cuando bajaba la niebla hasta abajo, y era tan espesa la niebla, y yo luego decía, ay, es que a mí no me gusta la niebla, a mí no me gusta el frío. Y decía, no, nunca debes de decir que está feo el día, jamás. Dice, cuando veas la niebla, piensa, yo así lo pienso, siento que es Dios que baja a besarme. No hay días feos, no hay días malos. Son días que el Señor ha hecho para nosotros, sus hijos. En tercer lugar, vemos los versos del 10 al 15. La constante misericordia de Dios para su pueblo. Dice la palabra del Señor, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Aquí vemos la constante misericordia de Dios en su liberación de Egipto. Pero también no es solamente para el pueblo de Israel. Dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Él llevó las plagas a aquel pueblo para demostrar que Él era el Dios que peleaba por sus hijos. Dice, porque para siempre es su misericordia. Dice, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Aquí, por los hijos de Dios, quien luchaba, quien peleaba, quien decía a Faraón, le daba la orden y le decía, deja ir a mi pueblo, era Dios. Jehová, Dios Todopoderoso. Y Él lo sacó de en medio de Egipto, lo sacó a Israel, los libró de esclavitud. Él dice que con mano fuerte y brazo extendido lo sacó de ese lugar de dolor y de esclavitud.
La palabra del Señor la hemos leído. Él abrió caminos en el desierto, abrió el mar rojo para que ellos pudieran pasar. Él abre caminos donde no los hay y derrota al enemigo. No importa cuán grande nosotros creamos que sea nuestro enemigo, él ya está derrotado. Esto fue en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor que Dios iba guiando a su pueblo, los sacó de Egipto, los libró de esclavitud, los sacó con mano poderosa, con fuerte brazo extendido, abrió camino en el desierto, abrió el mar rojo para que pasaran, derrotó a sus enemigos y les dio una prueba de su eterna misericordia. Él iba ahí como una nube de fuego, como una columna de fuego, guiándolos a través del desierto. No podían perderse, porque Él era su luz. Dice la palabra del Señor en Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hacía el salmista alusión, me imagino que a esa columna de fuego que los guió en el desierto y que siempre está ahí, guiando, la luz eterna. En el día, cuando el sol más quemaba, era una nube que les cubría para que el sol no les fatigara. Nunca, nunca se vieron desamparados por el Dios misericordioso. Y es lo mismo con nosotros. El Señor pelea por nosotros. El Señor nos ha librado con mano fuerte, con brazo extendido. Nos ha librado de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna. Nos ha librado del infierno, nos ha dado vida eterna. Él ha abierto caminos cuando sentimos que ya no lo hay. Dice el profeta Isaías, no recuerdo si Isaías o Jeremías, él dice que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y aunque no podamos ver, me encanta ese himno, aunque no podemos ver, muchas veces Él está obrando. Él siempre está obrando porque Él es un Dios misericordioso, porque su misericordia es para siempre. Y Él derrota a nuestros enemigos. Él levanta bandera en contra de nuestros enemigos. Él pelea nuestras batallas. Él nos da una prueba de su eterna misericordia. Cada que nosotros salimos victoriosos de una prueba, no es más que por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El salmista cuenta las grandes maravillas de Dios que fluyen sin problema desde la obra de la creación. Empezó diciendo, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, el que extendió la tierra sobre las aguas, el que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Bueno, Él va desde la obra de la creación descrita en Génesis 1 hasta la liberación descrita en el libro del Éxodo. Dios utilizó su trabajo en el pasado para dar esperanza, fe y confianza a su pueblo, tanto en el momento que estaban viviendo como para el futuro. Era como que decían cuando estaban adorando a Dios con este salmo, el que hizo estos cielos para nosotros sus hijos, el que hizo esta hermosa tierra para nosotros sus hijos, el que puso ese hermoso sol para calentarnos, el que puso esas hermosas estrellas para que nosotros pudiésemos contemplarlas. Ese mismo Dios, el que nos sacó, el que peleó por nosotros, el que nos libró de la esclavitud, el que ha abierto caminos, el que está con nosotros y nunca nos ha dejado,
porque para siempre es su misericordia. Y nosotros podemos decir lo mismo, hermanos, podemos decir lo mismo con toda convicción, que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque su misericordia es para siempre. Él nos da esperanza, nos da fe, nos da confianza de que su misericordia es eterna. En los versos del 16 al 22, vemos la constante misericordia de Dios desde el desierto hasta la tierra prometida. Inicia con un verso del Salmo, el verso 16 de este Salmo 136, que a mí me encanta. Dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Y esta corta oración describe muchos de los poderosos y amorosos hechos de Dios. Yahvé provee dirección, provee comida, provee agua, provee liderazgo, provee sanidad y victoria y muchas, muchas otras cosas más cuando vagaban por el desierto y cuando nosotros vagamos por el desierto, esos desiertos espirituales, esos desiertos de problemas, esos desiertos a veces de enfermedad, de escasez. En este verso dice, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Hermano, no temas. Yo no sé qué es lo que tú estés pasando, pero Dios provee. Dios te proveerá de dirección. Dios te proveerá de comida. Dios te proveerá de lo que tú necesitas. Él proveerá sanidad para tu cuerpo. Él proveerá victoria y todo lo que tú necesites. Los desiertos no son eternos, pero nuestro Dios es eterno, porque para siempre es su misericordia. Dice, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Y cuando dice que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, nos quiere decir que no temamos. No importa a qué te estés enfrentando, tú sientes que te estás enfrentando a reyes poderosos, a gente poderosa, a gigantes. Cuando dice a Sehón rey amorreo, significaba todo lo perverso, todo lo malo. Y cuando dice Og rey de Basán, Og era un gigante. Y a veces los problemas, a veces las necesidades se presentan como esos desiertos para nosotros. Y ahí se presentan esos adversarios contra los que tenemos que enfrentarnos. Pero dice que él hirió a grandes reyes, a reyes poderosos, a reyes perversos como Sehón, a reyes gigantes como Og, rey de Basán. Dice, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su siervo. Nosotros tenemos la promesa, no de una heredad pasajera. Ellos recibieron, sí es cierto, la tierra prometida, una tierra física, un lugar donde vivir, donde establecerse como nación. Pero nosotros tenemos la promesa de un día, heredar la tierra prometida, heredar el reino prometido, estar en el cielo con el Señor, donde dice la palabra del Señor que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Tal vez estés pasando por un desierto de escasez, de enfermedad, no sé qué es lo que tú estás atravesando. Pero el Señor está con nosotros. Dice que Él es el que nos pastorea, el que pastorea a su pueblo por el desierto. Él es el que provee, el que nos dará, el que nos ha dado y nos seguirá dando de su protección, de su dirección, de su provisión, de su sanidad. Porque hay victoria en el nombre de nuestro Dios.
Fue un gran milagro. Fue un enorme milagro de Dios poder mantener a tantos cientos de miles de personas en el desierto, totalmente privados de todas las cosas que ellos necesitaban para sobrevivir. Y por un periodo muy largo, 40 años. Sin embargo, dice la palabra del Señor que no necesitaban nada, no necesitaron nada porque Dios proveyó para todas sus necesidades. Y esa fue una gran demostración de la misericordia de Dios, porque Dios nunca falla. Dios les demostró a través de ese desierto su perfecto amor, su infinito amor y su misericordia eterna. Y aunque ellos fallaron, y aunque nosotros fallamos, porque igual que el pueblo de Israel, que refunfuñaba, que se enojaba, que se quejaba, y que decía, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos las ollas de carne, le lloraban a la carne, pero allá eran esclavos. Y entonces Dios decía, ¿quieren carne? Ahí está la carne, porque es un Dios misericordioso. Y les dio el maná del cielo, el pan del cielo, y les chocó. Ya no querían pan del cielo. ¿Cuánto diéramos por nosotros probar el pan del cielo? Pero al igual que a ellos proveyó para todas sus necesidades, Él da, Él provee para nosotros, porque es un Dios todopoderoso, que Él nos va a conducir. Dice la palabra del Señor en uno de los salmos, este es nuestro Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Él nos guiará a esa eternidad para recibir esa heredad, para recibir esa morada eterna con Él para siempre. En los versos 23 al 25, ya casi terminamos, hermanos, dice, en estos versos podemos ver la constante misericordia de Dios en su liberación y ayuda. Dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado abatidos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido totalmente abatidos? Sentimos que ya no podemos más. Sentimos que no hay solución para nuestra necesidad, para nuestro problema, pero dice que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Muchas veces creo que hemos llegado a pensar o a sentir que el Señor se ha olvidado de nosotros. Pero la palabra de Dios nos afirma y confirma que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Veíamos hace unos momentos que nosotros tenemos que recordar las misericordias de Dios que hemos pasadas, los momentos pasados en que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque la misericordia del Señor es eterna, no se queda solamente en el pasado. Dice la palabra del Señor que su mano no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Nosotros creemos que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y cuando nosotros recordamos las misericordias del Señor es para fortalecer nuestra fe y creer que ese mismo Dios que ha hecho misericordia en tantas ocasiones para nosotros, así tendrá misericordia en lo que estemos viviendo y seguirá teniendo misericordia hasta que lleguemos a su presencia. Hermanos, estos han sido tiempos realmente difíciles, tiempos de enfermedad, de carestía, de
de enfermedad. Y hermanos, bueno, creo que ya la gran mayoría sabe, pues en mi familia nos tocó pasar por esta enfermedad de este virus. Y quiero decirles que aunque no estuvimos hospitalizados, Neftalí y yo, los dos nos enfermamos, él empezó primero. Y hubo días en que yo veía a mi hijo tan mal que yo tuve miedo de que él ya no despertara. Y yo únicamente clamaba al Señor y decía, Señor, ten misericordia. Y ¿sabe qué, hermano? Repetimos tanto la palabra misericordia. ¿Y qué es lo que significa tener misericordia? ¿Qué es lo que significa alcanzar misericordia? En una ocasión yo escuchaba que misericordia quiere decir recibir un don inmerecido. No lo merecemos, no lo merecemos. Sin embargo, el Señor nos lo da, nos da ese don. Y yo pedí misericordia para mi hijo y el Señor me la concedió. Después yo me puse muy mal y hubo días en que yo sentía que no iba a amanecer. Ni siquiera puedo decir despertar porque no podía ni siquiera dormir. Toda la noche me la pasaba intentando orar porque en esos momentos no podía ni siquiera orar. Y yo solamente escuchaba alabanzas al Señor y escuchaba predicaciones y escuchaba oraciones y escuchaba la palabra, porque yo no podía orar, pero yo escuchaba las oraciones y yo iba repitiendo las oraciones porque mi mente estaba bloqueada. Y yo sabía que muchos de ustedes, que la iglesia estaba orando, pidiendo misericordia por mí, y el Señor tuvo misericordia. Quiero decirles que aunque me recuperé, bueno, de ese virus, yo me seguí sintiendo mal. Y pues yo ya tenía fuerzas, ya no tenía fiebre, me seguían doliendo las articulaciones, se me hinchaban las manos. Y lo más feo era que en las noches yo no podía dormir porque yo no podía respirar y empecé a decir, bueno, pues esto va a pasar conforme avancen los días, pero no, hermanos. Me decían, es ansiedad, me dieron ansiolíticos, no era ansiedad, yo sabía que no era ansiedad. Yo sentía que tenía obstruidos mis pulmones, que yo no podía respirar. Y bueno, pues fui al médico. De esto fue en julio que nos enfermamos, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Y yo seguía con esa falta de aire. Me checaba la oxigenación, estoy oxigenando correctamente, pero yo sentía que no podía respirar en las noches principalmente, estando en reposo. Fui al médico, me dieron unos medicamentos, me dieron cita para sacarme una placa. Y el lunes fui lunes 7, 27, 28 creo. Bueno, el lunes 28 creo. Fui a consulta, me tocó otro doctor porque están rotando los doctores y me decía, pues yo veo la placa bien. Le pedí permiso para sacarle una foto y se la mandé a Sael. Y bueno, pues resulta, hermanos, que mis pulmones fueron dañados. Y pues Sael me dice, pues yo veo que si hay un daño, se la voy a mandar a una compañera neumóloga. Y bueno, la vio la neumóloga y me cambió el tratamiento porque mis pulmones están dañados. Pero yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios misericordioso. Porque Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, dice la palabra del Señor, porque para siempre es su misericordia. Hemos estado orando por sanidad para muchas de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Hay peticiones de sanidad, hay hermanos que están pasando por esos desiertos, en ese desierto de enfermedad.
y de enfermedades graves. Tal vez lo mío sea simple. Estamos orando por enfermedades que para el hombre no hay ya a veces solución. Pero dice que el Señor es el que nos pastorea por el desierto y es el que en nuestro abatimiento se acuerda de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y con esa confianza de que su misericordia es eterna, nosotros descansamos en el Señor y le damos gracias y repetimos con todo nuestro corazón, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nos rescató de nuestros enemigos. Y también dice, es el que da alimento a todo ser viviente. El que nos rescata de nuestros enemigos. ¿Quién es nuestro mayor enemigo? A veces esperamos ver, no, pues yo no tengo enemigos. Yo me llevo bien con todas las personas. Qué bueno. Pero tenemos enemigos más poderosos, porque la palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que quiere? Devorar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Que nosotros nos olvidemos que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es misericordioso, que nos olvidemos de adorarle aún en medio de la necesidad, aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de nuestro desierto, que nosotros adoremos al Señor, porque su misericordia es para siempre. Dice, es el que da alimento a todo ser viviente y al decir alimento a todo ser viviente, no solamente se refiere al alimento físico que Él provee. Dice la palabra del Señor, mira las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, pero vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valen ustedes más que esos pajarillos? Él no solo alimenta a todo ser viviente y nos alimenta físicamente, provee para nuestras necesidades físicas, sino que Él alimenta nuestro corazón, alimenta nuestra alma con su palabra, con sus promesas. Y nos dice, no temas, está quieto, yo estoy peleando por ti, yo estoy trabajando, aunque tú no puedas ver, yo estoy obrando. Aunque tú no lo puedas ver, yo estoy trabajando. Dice el profeta Isaías, no has sabido, no has oído que nuestro Dios es eterno, Él no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así es de que, hermano, si tú ya no tienes fuerzas, si sientes que tu fe ha menguado, si sientes que has orado y orado y orado y no has visto la respuesta de Dios, no has recibido la sanidad que necesitas, no has recibido la respuesta a tu necesidad, no te canses de orar, no te canses de adorar al Dios misericordioso, porque el Señor está obrando. Y en su momento, en su tiempo, Él hará misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Gratitud al Dios de la eterna misericordia. Dice, alaben al Dios de los cielos. Y cuando dice alaben al Dios de los cielos, es porque está diciéndonos, agradezcan, recuerden, vean que tienen un Dios todopoderoso, que existe, que reina, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Es el Dios de los cielos. Por tanto, dice, la llamada final a alabar es lo que da la vuelta al Salmo, al hacer eco de su inicio. Porque este Salmo inicia, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Y termina, alabad
al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y la misericordia más grande que el Señor ha hecho con nosotros, a Israel le proveyó una heredad, una tierra. Pero a nosotros, el Dios de los cielos, de quien viene todo el bien hacia la tierra, hacia sus hijos, su más grande misericordia es proveer un cielo para su pueblo. Y el bien mayor que tenemos es más grande a todos los demás. Es una esperanza eterna de que su misericordia es para siempre, de que Él ha preparado un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros estemos. En estos tiempos de pandemia, hemos perdido a seres amados, a seres muy amados, a familiares, a amigos. Y tal vez nos duele, porque somos humanos, pero tenemos la esperanza eterna de que el Dios de los cielos ha preparado un lugar para nosotros y que la muerte es solamente un paso a la vida eterna, a estar en la presencia gloriosa de nuestro Salvador, a estar con Él por la eternidad. Dice, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, lo único que nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿por qué dudamos entonces si la eterna misericordia de Dios, su bondad, su gracia, su amor, su fidelidad, nunca dejan de ser, nunca dejan de bendecirnos, nunca dejan de ayudarnos como sus hijos que somos? ¿Acaso suponemos que la misericordia de Dios va a fallarnos? Dice, porque para siempre es su misericordia. 26 veces repite después de una afirmación, porque para siempre es su misericordia. Nos preocupamos, a veces nos enojamos y nos rebelamos y hacemos berrinche, igual que el pueblo de Israel. Era un pueblo quejumbroso y rezongón. Pero hermanos, nosotros no podemos salirnos de los brazos de papá. El mismo salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿O dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Y si fuera a lo profundo, a las profundidades de los abismos, allí estás tú. No podemos escapar al amor de Dios, porque nosotros fallamos y somos infieles, pero su misericordia es eterna. La mejor manera de adorar al Señor, la mejor manera de bendecir al Señor es cada vez que recordemos uno de sus favores, un bien recibido, digamos, bendito sea el Señor, alabo al Señor, porque para siempre es su misericordia. El pasado, el presente y el futuro no son el fin de la misericordia del Señor. Y las pruebas, las luchas, las necesidades no son el fin de su misericordia. La muerte misma no es el fin de su misericordia. La misericordia sin fin de Dios debe de volvernos misericordiosos con los demás y buscar ser las manos de Dios que mitiguen también el dolor de los demás. Ser misericordiosos porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. La misericordia sin fin de Dios nos debe de dar esperanza
esperanza que debemos de compartir con los que sufren, con los que están pasando por circunstancias tan difíciles y que no tienen esperanza porque no tienen a Dios en su corazón. Nosotros, nuestra responsabilidad es compartir al Dios de las misericordias, llevar esperanza a quienes no le conocen. La misericordia sin fin de Dios debe de motivarnos cada día a pensar que no estamos solos, que no estamos acabados, que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Yo te invito a que inicies este año recordando las misericordias de Dios, recordando cuán bueno ha sido el Señor con nosotros y que le demos gracias al Señor con todo nuestro corazón, que le demos gracias al Señor porque Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, es el que nos ha pastoreado en nuestros desiertos, el que ha provisto para todas nuestras necesidades y el que proveerá para tu necesidad. No te sientas solo, no te sientas triste. El Señor pelea nuestras batallas. El Señor Dios Todopoderoso está con nosotros y su misericordia es para siempre. Oramos al Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias, papá, porque para siempre es tu misericordia. No merecemos tu amor, Señor. No merecemos, Señor, tus favores y tu misericordia. Nos quejamos, nos enojamos, Señor. Muchas veces te fallamos, Señor, incontables ocasiones. Pero tú has sido tan bueno, tan misericordioso para cada uno de nosotros. Hoy yo te alabo con todo mi corazón, Señor. Hoy yo te bendigo, Señor, desde lo profundo de mi alma. Porque tú has sido, Señor, tan bueno, tan misericordioso, Señor. Tú, Señor, has derramado sanidad sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi vida. Has sido escudo alrededor de cada uno de ellos, Señor. Y ciertamente, Señor, hemos pasado por desiertos de enfermedad, de dificultad. Pero en todas esas circunstancias, Señor, hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto tu misericordia, Señor. Nos has sacado, Señor, con brazo fuerte, con brazo extendido, porque para siempre es tu misericordia. Has peleado, Señor, contra esos gigantes que enfrentamos y nos has sacado a victoria. Has abierto, Señor, el mar de dificultades. Nos has hecho pasar, Señor, en medio de todas las dificultades, Señor. Pero con tu ayuda, Señor, has hecho camino en el desierto. Has puesto ríos, Señor, en la soledad. Eres, Señor, el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Y hoy te doy gracias, Señor, con todo mi corazón.
Gracias, bendito Jesús, porque tu misericordia es para siempre. No sabemos, Señor, qué nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú estás con nosotros, que tú siempre has estado con nosotros y que tú estarás siempre con nosotros, porque tu misericordia es para siempre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, nuestro Dios Todopoderoso. Descansamos en ti, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Y te adoramos, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Derramamos, Señor, nuestra alma a ti. Derramamos, Señor, nuestra adoración a ti. Te adoro, Señor, con todo mi corazón. Te bendigo, Padre. Te bendigo, Señor, desde lo profundo de mi corazón, porque tú has sido bueno, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor, mi Salvador. Y sé, Padre, sé que tú estás conmigo, sé que tú estás con cada uno de mis hermanos, sé que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Y hoy te adoramos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Recibe la adoración de nuestra vida, Señor, de nuestro corazón, Señor. Permite que cada uno de mis hermanos pueda adorarte desde lo profundo de su corazón. Pueda adorarte, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Pueda adorarte sabiendo, Padre, que tú que nos creaste, tú que creaste el cielo, la tierra, la luna, el sol, las estrellas, todo cuanto existe para nosotros y por nosotros. Tú que siempre estás con nosotros, Señor. Tú que has hecho tantas maravillas, Señor. Eres nuestro Dios todopoderoso y por sobre todas las cosas, eres nuestro Padre amante y bueno. Te adoramos. Te bendecimos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Este año de gracia, Señor, 2021, lo iniciamos, Señor, creyendo que tú estás con nosotros, sabiendo, Padre, que tu venida, que el día, Señor, que tú vengas por tu iglesia está cada día más cerca. Y queremos que nos encuentres, Señor, adorándote, bendiciéndote, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. Gracias, Padre, te damos con todo nuestro corazón. Bendito seas para siempre. Alabado seas para siempre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas de eternidad a y por toda la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, pues les envío un abrazo, que el Señor les bendiga mucho y no olvide que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que su misericordia es para siempre. Descanse en el Señor, Él tiene el control de todas las cosas. Dios les bendiga. Un abrazo.